En lo profundo de un bosque oscuro y enigmático, se encontraba un pozo antiguo y olvidado conocido como el Pozo de los Deseos. Se decía que aquellos que se aventuraban a lanzar una moneda al pozo y pedir un deseo con el corazón sincero verían sus deseos cumplidos. Sin embargo, también se contaba una leyenda oscura que advertía sobre el precio que se debía pagar por cada deseo concedido. Un grupo de amigos, atraídos por las historias de este misterioso pozo, decidió explorar el bosque y encontrar el lugar donde supuestamente se encontraba. Todos ellos llevaban sus propias esperanzas y anhelos, ansiando una vida mejor o la realización de sueños largamente acariciados. La joven Valeria buscaba la cura para una enfermedad que afectaba a su madre, consumida por el dolor y la desesperación. Roberto, un artista talentoso pero despreciado, anhelaba el reconocimiento que tanto merecía. Claudia deseaba fervientemente romper las cadenas de la rutina y escapar de su vida monótona. Y finalmente, Marcos, el eterno romántico, deseaba encontrar el amor verdadero y duradero. Guiados por antiguas leyendas y mapas desgastados, los amigos se adentraron cada vez más en el bosque, sintiendo la presencia inquietante de algo que no podían explicar. La vegetación se volvía más densa y los susurros del viento parecían llevar voces susurrantes que les advertían de los peligros que les esperaban. Después de horas de caminata, finalmente encontraron el pozo, un pozo de piedra desgastado por el tiempo y las inclemencias del bosque. Su agua estaba en calma, casi como si esperara expectante las monedas y los deseos que pronto serían arrojados en su interior. Aunque todos sentían una extraña sensación de inquietud, no podían ignorar la tentación de probar la leyenda. Uno a uno, arrojaron sus monedas al pozo y susurraron sus deseos con voz temblorosa. Cada deseo se desvaneció en el aire, dejando una sensación de anticipación en el grupo. Sin embargo, apenas unos momentos después de hacer sus peticiones, un cambio en el ambiente se hizo evidente. La atmósfera se volvió más opresiva y el aire se llenó de una sensación siniestra. Los amigos comenzaron a notar que algo oscuro y amenazante se movía entre los árboles, acechando en las sombras. Las risas y la emoción inicial se desvanecieron rápidamente cuando la realidad del pozo se reveló ante ellos. Un precio debía ser pagado por cada deseo concedido, y ese precio era mucho más oscuro y aterrador de lo que habían imaginado. Cada uno de los amigos comenzó a experimentar extrañas visiones y pesadillas, viendo reflejados sus deseos más profundos pero también sus miedos más oscuros. A medida que el oscuro influjo del Pozo de los Deseos se aferraba a los amigos, sus vidas comenzaron a desmoronarse lentamente. Valeria, cuyo deseo era la cura para la enfermedad de su madre, se encontró con una dolorosa verdad: la cura que había pedido tenía un precio demasiado alto. La salud de su madre se deterioró rápidamente, y Valeria se sintió consumida por una culpa aplastante al darse cuenta de que su deseo había sido el responsable de la desgracia de su ser querido. Roberto, quien había pedido el reconocimiento artístico, encontró éxito repentinamente. Sus obras se volvieron aclamadas en todo el mundo, pero su talento parecía provenir de una fuente oscura e inquietante. Sus pinturas eran grotescas y macabras, y los críticos hablaban del inquietante poder que emanaban de ellas. Roberto se volvió un prisionero de su propio arte, incapaz de escapar del destino sombrío que había traído su deseo. Por otro lado, Claudia anhelaba liberarse de la monotonía de su vida y encontrar emoción y aventura. Su deseo la llevó a un mundo donde los límites de la realidad se desvanecían. Experimentó eventos extraños y perturbadores, donde el tiempo parecía retorcerse y los límites entre el sueño y la vigilia se desdibujaban. Claudia se encontraba atrapada en un torbellino de locura y paranoia, sin saber si lo que estaba experimentando era real o solo producto de su imaginación. Finalmente, Marcos, el romántico soñador, se encontró con una trágica ironía. Había deseado encontrar el amor verdadero y duradero, pero su deseo lo llevó a un encuentro fatídico con un espíritu en pena que había sido traicionado y abandonado por su amante en el pasado. Marcos se enamoró perdidamente del espíritu, incapaz de resistirse a su llamada, sin darse cuenta de que su amor era condenado y conllevaría terribles consecuencias. Con cada deseo cumplido, la influencia oscura del pozo se intensificaba, y los amigos se encontraron cada vez más atrapados en un mundo de pesadilla. Las visiones y los sueños se volvieron más vívidos y perturbadores, llevándolos al borde de la locura. La línea entre la realidad y la fantasía se desvaneció por completo, y ya no sabían si lo que estaban experimentando era producto del pozo o simplemente su propia imaginación trastornada. En medio del caos y la desesperación, los amigos se dieron cuenta de que solo había una manera de detener la pesadilla: renunciar a sus deseos y liberarse de la influencia del pozo. Pero eso no sería una tarea fácil. El pozo tenía un poder seductor y persuasivo, y luchar contra él significaba enfrentarse a sus deseos más profundos y oscuros. La oscuridad se cernía sobre el grupo de amigos mientras luchaban contra la influencia del Pozo de los Deseos.
Cada uno de ellos se enfrentaba a sus propios demonios internos y a la seductora promesa de ver cumplidos sus anhelos más profundos. Sin embargo, también se dieron cuenta de que sus deseos eran una ilusión, una trampa cruel tejida por el pozo para atrapar sus almas. Valeria, con el corazón roto por la trágica condición de su madre, se aferró a su último hilo de cordura. A pesar de la desesperación y el dolor que la consumían, encontró la valentía para enfrentar la verdad. El pozo no le concedería una cura verdadera, solo le había dado una falsa esperanza a cambio de un alto precio. Con lágrimas en los ojos, renunció a su deseo, sabiendo que la vida de su madre no podía ser sacrificada por su propio bienestar. Roberto, acosado por la maldición de su arte macabro, luchaba por liberarse de las sombras que lo atormentaban. Sus pinturas ya no eran obras de su inspiración, sino una extensión de la oscuridad del pozo. En un acto de valentía, decidió quemar todas sus creaciones, destruyendo la fuente de su éxito tenebroso. El sacrificio de su arte fue su última oportunidad para romper el lazo que lo ataba al abismo del pozo. Claudia, perdida en un torbellino de locura y paranoia, buscó la verdad en las grietas de la realidad distorsionada. Descubrió que solo enfrentando sus miedos más profundos y reconociendo su propia vulnerabilidad podría liberarse del hechizo del pozo. A través de la autoaceptación y la reconciliación con su pasado, encontró la fuerza para rechazar su deseo y escapar del abismo en el que se encontraba. Marcos, sumido en un amor prohibido con el espíritu en pena, finalmente entendió que su romance era un espejismo y una trampa mortal. Aunque le dolía abandonar a su amor sobrenatural, sabía que debía renunciar a su deseo para salvar su alma. En un acto de despedida desgarrador, se alejó del espíritu y se enfrentó a la realidad cruel de la situación. Juntos, los amigos tomaron una decisión valiente y dolorosa. Cada uno renunció a sus deseos, reconociendo que no podían permitir que el pozo de los deseos los consumiera y los llevara a la perdición. Aunque enfrentaron la pérdida y la desilusión, encontraron fuerza en su unión y en la verdad que compartían. Con el último deseo rechazado, el bosque pareció liberarse de la oscuridad que lo había envuelto. La niebla opresiva se disipó y los susurros ominosos cesaron. Aunque los amigos habían enfrentado horrores inimaginables, habían encontrado la valentía para escapar de las garras del pozo de los deseos. En un tranquilo pueblo, en lo profundo de los bosques, vivía una joven llamada Emily. Desde su infancia, Emily había sentido una conexión especial con el mundo espiritual. Podía percibir las energías invisibles que fluían a su alrededor y escuchar susurros lejanos en la brisa nocturna. Sin embargo, nunca había experimentado algo tan perturbador como la voz que comenzó a perseguirla en la oscuridad. Todo comenzó una noche mientras Emily se encontraba sola en su habitación. La luna llena se alzaba en el cielo estrellado, llenando la habitación de una suave y misteriosa luz plateada. Fue entonces cuando escuchó por primera vez la voz. Era un susurro apenas audible, como si alguien hablara directamente a su mente. Al principio, Emily creyó que se trataba de su imaginación o de algún truco de su mente. Pero la voz persistió noche tras noche, susurros ininteligibles que parecían arrastrarse desde lo más profundo de la oscuridad. A medida que pasaban los días, los susurros se volvieron más claros y distintos, aunque nunca llegaba a comprender completamente lo que decían. La voz en la oscuridad comenzó a invadir sus sueños también. En sus pesadillas, Emily se encontraba atrapada en un oscuro laberinto de pasillos interminables, mientras la voz resonaba en cada esquina, susurrándole cosas inquietantes y siniestras. Despertaba empapada en sudor y temblando de miedo, incapaz de escapar de la influencia de la voz. Con el tiempo, Emily comenzó a notar cambios en su comportamiento y en su estado mental. La voz parecía tener un control insidioso sobre ella, empujándola hacia impulsos oscuros y violentos. Pequeños actos de crueldad comenzaron a aflorar en su vida cotidiana, impulsados por la voz que la instaba a lastimar a otros. Llena de temor y confusión, Emily buscó respuestas en libros antiguos y en expertos en lo paranormal. Descubrió que la voz en la oscuridad podía ser el resultado de una conexión con un espíritu maligno, alguien que había encontrado una forma de comunicarse con ella desde el más allá. Pero, ¿por qué había elegido a Emily como su receptor? Mientras luchaba por comprender la naturaleza de esta conexión y encontrar una manera de liberarse de la influencia de la voz, Emily se dio cuenta de que su cordura estaba en juego. La sombra del miedo la perseguía constantemente,
y los límites entre la realidad y la pesadilla comenzaron a difuminarse peligrosamente. A medida que los días pasaban, la voz en la oscuridad se volvía cada vez más insistente y persuasiva. Sus susurros se infiltraban en los pensamientos de Emily, llenando su mente de dudas y ansiedad. Las noches se volvieron insoportables, plagadas de pesadillas vívidas y visiones perturbadoras. La voz comenzó a revelar fragmentos de secretos oscuros, detalles inquietantes sobre la vida de Emily y los acontecimientos que la rodeaban. Sabía cosas que nadie más podía saber, susurros de eventos pasados y futuros que despertaron en ella un temor paralizante. Emily se sintió atrapada en una telaraña de confusión y desesperación, sin saber si podía confiar en su propia percepción de la realidad. A medida que la influencia de la voz crecía, Emily experimentaba cambios drásticos en su comportamiento. Su semblante se volvió pálido y ojeroso, sus ojos brillaban con un brillo inquietante. La gente a su alrededor comenzó a notar su transformación, sintiendo una presencia sombría y perturbadora cada vez que Emily estaba cerca. La joven se volvió reclusa, aislándose del mundo exterior en un intento desesperado de escapar de la voz en la oscuridad. Se encerró en su habitación, evitando la interacción con amigos y familiares. Pero incluso en el silencio de su confinamiento, la voz seguía atormentándola, susurros amenazantes que penetraban hasta lo más profundo de su ser. Las pesadillas se intensificaron, llevando a Emily al borde de la cordura. En sus sueños, se encontraba atrapada en un laberinto retorcido y sin salida, perseguida por figuras sombrías y amenazantes. La voz resonaba en cada esquina, incitándola a actos cada vez más macabros y violentos. Los intentos desesperados de Emily por deshacerse de la voz resultaron en vano. Buscó la ayuda de expertos en lo paranormal, sometiéndose a rituales de purificación y consultando a psíquicos y exorcistas. Pero nada parecía detener el poder opresivo de la voz que la atormentaba. En su lucha por la sanidad mental, Emily se aferró a cualquier rastro de esperanza que pudiera encontrar. Investigó antiguas leyendas y rituales de protección, en busca de una solución que pudiera liberarla de la influencia malévola. Sin embargo, la oscuridad parecía envolverla cada vez más, amenazando con consumirla por completo. La tercera y última parte de esta historia de terror encuentra a Emily al borde del abismo de su propia cordura. La voz en la oscuridad ha dejado una huella imborrable en su mente y su alma, y la joven se encuentra en una encrucijada desgarradora. La influencia de la voz se ha vuelto insostenible. Emily ha perdido el control sobre sus propios pensamientos y acciones, sucumbiendo a los impulsos oscuros y violentos que la voz le susurra constantemente. Siente una presión constante en su mente, como si estuviera luchando contra una fuerza más poderosa que ella misma. En su desesperación, Emily ha tratado de alejarse de todo y de todos. Se ha recluido en la soledad más profunda, esperando encontrar algún tipo de alivio o respuestas a su tormento interno. Pero la voz en la oscuridad la persigue implacablemente, susurrando en cada rincón de su mente y recordándole que no hay escapatoria. La joven ha intentado en repetidas ocasiones buscar ayuda externa, pero la voz siempre logra disuadirla. Cada vez que se acerca a alguien en busca de ayuda, la voz se vuelve más intensa y amenazadora, advirtiéndole de las consecuencias desastrosas si revela su secreto. La oscuridad que rodea a Emily se ha vuelto abrumadora. Las pesadillas se han convertido en su realidad cotidiana, y la línea entre el mundo de los sueños y la vigilia se ha desdibujado por completo. Ya no sabe qué es real y qué es producto de la influencia de la voz en su mente. Finalmente, llega el día en que Emily toma una decisión desgarradora y final. No puede soportar más el tormento y la agonía que la han perseguido durante tanto tiempo. Con lágrimas en los ojos y un corazón lleno de dolor, se quita la vida, buscando liberarse de la opresión que la ha consumido por completo. En una pequeña ciudad, una familia visita un mercado de pulgas local en busca de tesoros ocultos. Mientras exploran los diferentes puestos, su atención se dirige hacia una antigua muñeca de porcelana. El vendedor les cuenta la historia de la muñeca. Se rumorea que perteneció a una niña que falleció trágicamente en un incendio en esa misma ciudad hace décadas. Intrigados por la historia, deciden comprar la muñeca y llevarla a su hogar.
Desde el momento en que entra en la casa, comienzan a suceder cosas extrañas. Los objetos se mueven inexplicablemente, los murmullos se escuchan en las habitaciones vacías y una sensación de malestar se cierne sobre ellos. A medida que pasa el tiempo, los eventos extraños se intensifican. La muñeca parece cambiar de posición por sí sola, a veces incluso apareciendo en lugares donde nadie la dejó. La familia se despierta en medio de la noche, sobresaltada por risas infantiles provenientes de la habitación donde guardan la muñeca. La tensión y el miedo comienzan a apoderarse de la familia. Pesadillas vívidas y perturbadoras los atormentan cada noche. Empiezan a cuestionar su cordura mientras intentan encontrar explicaciones racionales para los sucesos paranormales que ocurren a su alrededor. Con el tiempo, los miembros de la familia comienzan a sufrir accidentes inexplicables y lesiones misteriosas. La presencia de la muñeca parece consumirlos lentamente, su influencia tóxica extendiéndose por todo el hogar. El ambiente se vuelve opresivo y lleno de terror, y los intentos de deshacerse de la muñeca solo parecen empeorar la situación. La familia se encuentra atrapada en una pesadilla interminable, su cordura desmoronándose lentamente bajo el poder maligno de la muñeca. A medida que avanzan los días, se dan cuenta de que están luchando contra una fuerza sobrenatural que está decidida a llevarlos al borde de la locura. La tensión en la casa se vuelve cada vez más palpable a medida que los sucesos extraños se multiplican. Los miembros de la familia no pueden ignorar los susurros que parecen susurrarles al oído, ni las sombras que se deslizan furtivamente por las paredes. Cada noche, las pesadillas se vuelven más vívidas y aterradoras, dejando a la familia exhausta y al borde de la locura. La muñeca de porcelana se convierte en el epicentro de la actividad paranormal. Su rostro inquietantemente sonriente parece observarlos en cada habitación. La sensación de ser observados constantemente los consume, incluso en los momentos más íntimos de su vida cotidiana. Los cimientos de la familia se desmoronan lentamente mientras el terror se adhiere a cada rincón de la casa. Los intentos de deshacerse de la muñeca se vuelven cada vez más desesperados. La queman, la entierran e incluso intentan destruirla en pedazos, pero sin importar lo que hagan, la muñeca siempre reaparece, intacta y más siniestra que nunca. Cada vez que intentan deshacerse de ella, la maldición parece reforzarse, aferrándose más fuertemente a la familia y a su cordura. Las relaciones familiares se desgarran bajo la influencia opresiva de la muñeca. Los momentos de paz y alegría son reemplazados por peleas constantes, sospechas y miedo. Los lazos que antes los unían se desgastan, consumidos por la oscuridad que rodea su existencia. La muñeca ha desatado una fuerza destructiva que amenaza con destruir todo lo que conocen y aman. La familia se aísla del mundo exterior, temiendo las consecuencias de revelar su tormento a otros. Se encuentran atrapados en un remolino de miedo y desesperación, sin saber cómo escapar de la influencia mortal de la muñeca. Cada día es una batalla para mantener la cordura y la esperanza, mientras el terror se arraiga más profundamente en sus mentes. En medio de la creciente tensión, los encuentros con la muñeca se vuelven más violentos y siniestros. La muñeca parece cobrar vida, moviéndose con una agilidad inhumana y persiguiendo a los miembros de la familia en sus peores pesadillas. Las heridas infligidas por la muñeca se vuelven más reales, dejando cicatrices físicas y emocionales imborrables. El deseo de escapar de la casa se convierte en una obsesión para la familia. Sin embargo, cada vez que intentan huir, se encuentran atrapados en un laberinto de pasillos que parecen cambiar de forma y los conducen de regreso a la oscura presencia de la muñeca. La esperanza se desvanece a medida que se dan cuenta de que la muñeca no los dejará ir tan fácilmente. La familia se encuentra en un estado de desesperación total. Cada día es una lucha por sobrevivir, tanto física como mentalmente. La muñeca de porcelana ha tejido una red de terror que los aprisiona y los consume sin piedad. Han intentado todo para deshacerse de ella, pero todos sus esfuerzos han sido en vano. El miedo se ha arraigado en cada rincón de la casa. Los susurros se vuelven más intensos y los objetos se mueven misteriosamente por sí solos. La muñeca parece estar en todas partes a la vez, acechándolos en cada habitación y susurrándoles oscuros secretos al oído. La familia vive en un estado constante de alerta, temiendo el siguiente ataque de la muñeca. La salud física y mental de la familia ha comenzado a deteriorarse rápidamente.
La falta de sueño y el estrés constante los están consumiendo. Pesadillas aterradoras los persiguen cada noche, haciendo que se despierten empapados en sudor y con el corazón acelerado. Sus cuerpos están marcados por rasguños inexplicables y moretones que aparecen sin explicación. Las relaciones entre los miembros de la familia se han desmoronado por completo. Ya no confían el uno en el otro, ya que la influencia de la muñeca ha sembrado semillas de paranoia y sospecha en sus mentes. Los momentos de felicidad y unión se han vuelto escasos, reemplazados por discusiones constantes y miradas cargadas de temor. El terror ha alcanzado su punto máximo cuando la muñeca comienza a jugar con sus mentes. Los miembros de la familia escuchan susurros que les incitan a hacer cosas terribles, a lastimarse a sí mismos y a los demás. Una presencia oscura se cierne sobre ellos, manipulándolos como títeres en un macabro espectáculo. Se dan cuenta de que la muñeca no solo quiere eliminarlos físicamente, sino que busca corromper sus almas. La desesperación se apodera de ellos mientras buscan desesperadamente una manera de romper el vínculo con la muñeca maldita. Investigan en libros antiguos, consultan a expertos en lo paranormal y buscan cualquier pista que pueda ayudarlos a liberarse de esta pesadilla. Sin embargo, cada intento termina en fracaso, dejándolos aún más vulnerables a los caprichos malévolos de la muñeca. Finalmente, cuando están al borde de la locura y ya no pueden soportar más el tormento, toman una decisión desgarradora. Deciden que la única forma de escapar de la influencia de la muñeca es quitándose la vida. A regañadientes, se preparan para cumplir con este oscuro destino, sabiendo que será la única manera de liberarse de la maldición que ha consumido sus vidas. En una noche lúgubre y llena de desesperación, se reúnen en una habitación cerrada. El aire está cargado de tristeza y resignación. Uno por uno, se quitan la vida con el cuchillo oxidado, dejando atrás un silencio ensordecedor y un rastro de dolor y desesperanza. Había una pequeña ciudad rodeada de vastos campos de maíz. Sus calles estrechas y casas antiguas le daban un aire nostálgico, pero también escondían secretos oscuros que se mantenían en silencio. En el centro de la ciudad se encontraba un parque abandonado, que alguna vez fue un lugar lleno de risas y alegría. Sin embargo, desde hace años, se decía que estaba maldito. Los rumores hablaban de sombras que se movían entre los árboles y susurros escalofriantes que se escuchaban en la noche. Un grupo de amigos, intrigados por las historias de terror, decidió explorar el parque maldito. Eran 5 en total: Alex, el valiente líder del grupo; Sarah, su mejor amiga y la voz de la razón; Mark, el bromista del grupo; Emily, la tímida pero curiosa; y John, el escéptico que no creía en las leyendas urbanas. Se adentraron en el parque mientras el sol se ocultaba lentamente en el horizonte. A medida que avanzaban, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Los árboles retorcidos parecían susurrarles secretos siniestros, y las sombras se alargaban a su paso. De repente, un escalofrío recorrió la espalda de Emily. Su mirada se posó en un antiguo columpio, que se balanceaba suavemente sin que nadie lo empujara. Un susurro inquietante llenó el aire, haciendo que su corazón se acelerara. ¿Escucharon eso?, susurró Emily, temblando de miedo. Todos voltearon hacia ella, captando el tono de preocupación en su voz. Mark soltó una risa nerviosa. Seguro que solo fue el viento, Emily. No te asustes por tonterías. Pero antes de que pudieran reaccionar, una densa niebla comenzó a envolverlos, distorsionando su visión. Los sonidos del parque se desvanecieron, dejando solo el latido frenético de sus corazones. Cuando la niebla se disipó, se encontraron en un área del parque que nunca habían visto antes. Los columpios oxidados y los bancos rotos creaban una atmósfera aún más inquietante. Pero lo que más los perturbó fue la presencia de figuras sombrías que se movían entre los árboles. Las sombras parecían bailar en la oscuridad, sus ojos brillaban con una luz malévola. Alex, decidido a enfrentar lo desconocido, dio un paso adelante. ¿Salgan de las sombras? ¿Mostrémonos?, gritó, desafiante. Las sombras se detuvieron y un escalofriante silencio llenó el aire. Entonces, una figura emergió lentamente de entre los árboles. Era alta y esbelta, con largos brazos que se arrastraban por el suelo. Su rostro estaba deformado, con ojos negros y vacíos que parecían penetrar en sus almas. Era la personificación del miedo hecho realidad.
La entidad se abalanzó sobre ellos con una velocidad sobrenatural, mientras emitía un grito aterrador que helaba la sangre. Los amigos intentaron huir, pero la criatura los perseguía sin descanso. El corazón de Alex latía desbocado en su pecho mientras la criatura se acercaba más y más. Podía sentir su aliento frío y putrefacto, impregnando el aire a su alrededor. La entidad era grotesca y retorcida, con extremidades alargadas y huesudas que se retorcían de forma antinatural. Su piel pálida y desgarrada colgaba de su esquelética estructura, revelando venas negras que parecían latir en la oscuridad. Los ojos de la criatura eran los más perturbadores. 2 orbes negros sin pupilas ni iris, solo un vacío absoluto que parecía absorber la luz misma. Eran ojos que reflejaban una crueldad y malicia inhumana, como si fueran puertas directas al abismo. Los amigos se acorralaron contra un viejo carrusel abandonado, desesperados por encontrar una salida de ese horror viviente. Las risas de Mark se habían convertido en gritos de pánico, y la valentía de Alex se había desvanecido en un mar de dudas e impotencia. Sarah, con lágrimas en los ojos, agarró la mano de Emily, quien estaba temblando incontrolablemente. Ambas se aferraron a la pequeña esperanza que les quedaba, mientras John, el escéptico, comenzaba a cuestionar su racionalidad y se sumía en el caos emocional. La criatura se aproximó lentamente, disfrutando de su agonía, jugando con ellos como si fueran títeres en su retorcido espectáculo. La atmósfera estaba cargada de tensión y desesperación, cada segundo parecía una eternidad. Entonces, en medio de su agonía, una voz susurrante se alzó entre los susurros siniestros del parque. Era una melodía ominosa y distorsionada que resonaba en sus oídos, dejándolos paralizados. Era la misma canción maldita que había iniciado su pesadilla, pero ahora era más fuerte, más ineludible. Los amigos se miraron entre sí, los ojos llenos de terror y resignación. La canción les recordaba que no había escapatoria, que la maldición los había atrapado y los llevaba inexorablemente hacia su destino final. Las luces del carrusel comenzaron a parpadear, iluminando la escena con una pálida y espeluznante luz. Las figuras de sombras parecían bailar en la oscuridad, sus siluetas retorcidas y grotescas se movían al ritmo de la melodía maldita. El terror invadió sus mentes, sus almas se consumieron en la desesperación. Sabían que la muerte era inevitable, que la criatura los tomaría uno por uno, arrancándoles la vida y condenándolos a una eternidad de oscuridad. La luz del sol se filtraba tímidamente entre las ramas retorcidas de los árboles, iluminando el parque abandonado con una sombría claridad. Alex, el único sobreviviente de aquel fatídico encuentro, se encontraba de pie en medio de la desolación. Sus ojos reflejaban el horror y la tristeza que había presenciado. Mientras el silencio sepulcral envolvía el lugar, Alex recordaba vívidamente las caras angustiadas de sus amigos mientras eran arrastrados hacia su ineludible destino. Las imágenes de la criatura retorcida, la melodía maldita y la desesperación que los consumió, se repetían una y otra vez en su mente, torturándolos sin piedad. El parque, que alguna vez fue un lugar de diversión y risas, ahora era un santuario de oscuridad y pesadillas. Alex se sentía atrapado en una prisión de recuerdos y traumas que amenazaban con desgarrar su cordura. Sus manos temblaban mientras sostenía un cuchillo oxidado, su frío filo recordándole las heridas que había sufrido, tanto físicas como emocionales. La idea de quitarse la vida se apoderó de su mente, como una última vía de escape de su doloroso tormento. El sonido de un pájaro quebró el silencio, y Alex cerró los ojos, luchando contra sus pensamientos oscuros. En ese instante, un susurro siniestro se coló en su mente, una voz que parecía susurrarle al oído las peores pesadillas que había vivido. Era la misma melodía maldita, distorsionada y retorcida, que lo perseguía incluso en su soledad. Alex sintió una oleada de desesperación y angustia, como si la maldición del parque lo abrazara una vez más. El pasado se fusionaba con el presente, y la línea entre la realidad y la fantasía se desvanecía ante sus ojos. Con lágrimas en los ojos, Alex apretó con fuerza el cuchillo oxidado. Los recuerdos traumáticos se agolparon en su mente, recordándole el sufrimiento y la pérdida que había experimentado. La sensación del filo del cuchillo contra su piel parecía la única salida de su agonía interminable. Con un último aliento, Alex se sumergió en la oscuridad, dejando atrás la vida que alguna vez conoció. El parque abandonado se convirtió en su eterno sepulcro, y el eco de su tragedia resonó en los corazones de quienes se atrevieran a escuchar su historia. En lo profundo de las montañas de la sierra, donde la oscuridad y el misterio acechan en cada rincón, existe una historia que ha perdurado durante generaciones.
Los lugareños susurran sobre una presencia maligna que acecha en las sombras de la noche, esperando a aquellos incautos que se aventuran en su territorio. La historia comienza con un grupo de amigos, Julia, Luis y Sofía, decididos a explorar los misterios de la sierra. Guiados por la curiosidad y el espíritu de aventura, se adentran en un bosque denso y enigmático, donde los árboles parecen susurrar secretos ancestrales. A medida que avanzan, los senderos se vuelven más estrechos y la vegetación se cierra a su alrededor, creando una sensación de claustrofobia. El aire se vuelve denso y frío, y los sonidos de la naturaleza parecen desvanecerse, reemplazados por un silencio inquietante. De repente, escuchan un susurro a lo lejos, apenas audible pero lo suficientemente inquietante como para enviar escalofríos por sus espinas. Los amigos intercambian miradas nerviosas, pero su determinación los impulsa a continuar. A medida que se adentran más en el bosque, una presencia siniestra parece seguirles de cerca. Una sombra oscura y esquiva se mueve entre los árboles, siempre a la vista de rabillo del ojo pero desapareciendo cuando intentan enfocarla. La tensión aumenta a medida que la noche se cierne sobre ellos. Los árboles parecen retorcerse, sus ramas se agitan con una fuerza inexplicable y el viento sopla en ráfagas inquietantes. El bosque se transforma en un laberinto de maleza retorcida y raíces enredadas, dificultando su avance y sembrando la confusión en sus mentes. De repente, una figura surge de las sombras. Es alta y delgada, con extremidades alargadas y una presencia ominosa. Su rostro está oculto por una máscara grotesca, pero sus ojos resplandecen con una malicia innegable. El terror se apodera de los amigos mientras la criatura se acerca lentamente, moviéndose con una gracia sobrenatural. Cada paso que da crea un eco ominoso en el silencio de la noche. Las palabras se quedan atrapadas en la garganta de los amigos, incapaces de expresar su miedo. El aire se carga con una energía oscura y los amigos saben que han entrado en el dominio de la entidad temida. Se encuentran atrapados en un juego mortal del que no pueden escapar, con una criatura que los acecha sin piedad. El bosque susurra su nombre en susurros incomprensibles mientras la criatura se acerca cada vez más. La sierra guarda sus secretos más oscuros y el destino de los amigos pende de un hilo en esta noche aterradora. El corazón de los amigos late desbocado mientras la criatura avanza sigilosamente hacia ellos. Cada movimiento de la entidad parece desafiar las leyes de la naturaleza, su figura alargada y retorcida se mueve con una fluidez antinatural. El bosque susurra su nombre en una macabra sinfonía, incrementando la sensación de opresión en el ambiente. El sonido de las ramas crujir bajo los pies de la criatura se mezcla con el latido frenético de los corazones de Julia, Luis y Sofía. Tratan de contener la respiración, pero el aire pesado se les cuela en los pulmones, como si el bosque mismo tratara de asfixiarlos. La criatura se acerca más y más, su presencia se hace cada vez más intimidante. Un escalofrío recorre la espina dorsal de los amigos, sus músculos tensos y listos para huir, pero una fuerza desconocida los mantiene atrapados en su lugar. De repente, la criatura detiene su avance. Sus ojos brillantes escudriñan a los amigos, pareciendo leer sus pensamientos y miedos más profundos. Una sonrisa siniestra se forma en su máscara grotesca, revelando una fila de dientes afilados y desiguales. Los amigos sienten el tiempo detenerse. El silencio es aplastante, solo interrumpido por su propia respiración agitada. La criatura alza una mano esquelética, señalando hacia un sendero estrecho que se adentra aún más en la oscuridad del bosque. Sin una palabra, pero sintiendo una fuerza invisible que los obliga a obedecer, los amigos se aventuran por el camino indicado. Cada paso es una lucha contra el pánico que amenaza con consumirlos por completo. El bosque se cierra aún más a su alrededor, sus árboles parecen acercarse, retorcerse y susurrar en un lenguaje incomprensible. La tensión se vuelve insoportable. Cada sombra parece ocultar peligros inminentes, y los amigos están constantemente al borde de un colapso emocional. Sus mentes se llenan de imágenes distorsionadas, sueños lúgubres que se entrelazan con la realidad. La línea entre lo que es real y lo que es producto de su imaginación comienza a desvanecerse. La criatura sigue a pocos metros de distancia,
una presencia amenazadora que los acosa sin descanso. Su risa malévola resuena en el aire, retumbando en sus oídos como una advertencia siniestra. Saben que no pueden escapar de su influencia maligna, están condenados a seguir su destino hasta el final. La noche se prolonga, cada segundo se estira en una agonía interminable. Los amigos están al borde de la cordura, sus mentes desgastadas por el miedo y la desesperación. A medida que avanzan por el oscuro sendero, una oscuridad aún más profunda los envuelve, consumiéndolos con cada paso que dan. El suspense es insoportable. Los amigos luchan por encontrar una salida, una esperanza de escapar de la terrible pesadilla en la que se encuentran. Pero el bosque tiene otros planes para ellos, y su destino está sellado por las garras de la criatura que los acecha sin piedad. El suspenso alcanza su punto máximo cuando los amigos llegan a un claro en medio del bosque. Allí, rodeados de árboles retorcidos y silencio sepulcral, la criatura se detiene frente a ellos. Sus ojos brillan con una malicia inhumana, y una risa macabra escapa de sus labios. Con voz temblorosa, Luis, el más valiente del grupo, intenta enfrentarse a la criatura. Pero su coraje se desvanece rápidamente cuando la entidad lanza un ataque feroz, dejándolo malherido en el suelo. El terror se apodera de Julia y Sofía, quienes son testigos impotentes de la brutal escena. La criatura se acerca a las dos chicas, sus garras afiladas rozando sus rostros. Pueden sentir el aliento frío y putrefacto de la entidad en sus mejillas. El miedo las paraliza, su cuerpo se vuelve pesado e inmovilizado. No hay valentía en ellas, solo el deseo de sobrevivir. La criatura se burla de su debilidad, alimentándose de su miedo y desesperación. Sabe que ha ganado, que las ha acorralado en su propio terror. Pero antes de que pueda llevar a cabo su macabro destino, un sonido perturbador se escucha en la distancia. Un grupo de excursionistas, que se había aventurado en el bosque sin saber del peligro que acechaba, se acerca al claro. La criatura retrocede momentáneamente, su confianza amenazada por la presencia de otros seres humanos. En ese breve instante, Julia y Sofía aprovechan la oportunidad y huyen desesperadamente hacia ellos. El grupo de excursionistas, confundidos y alarmados por el estado en el que se encuentran las chicas, llama a emergencias y se asegura de que reciban la atención médica necesaria. Los paramédicos llegan rápidamente y trasladan a Luis al hospital, luchando por salvar su vida. Con el tiempo, los amigos se recuperan físicamente de sus heridas, pero el trauma psicológico perdura. El incidente en el bosque los persigue en sus pesadillas, recordándoles su vulnerabilidad y fragilidad como seres humanos. En un pequeño y tranquilo pueblo, circulaba una leyenda sobre una antigua canción maldita que traía consigo la muerte. Se decía que aquellos que se atrevían a escucharla eran condenados a un destino oscuro y macabro. La historia se había transmitido de generación en generación, pero pocos creían en su veracidad. Un grupo de amigos, ansiosos por desafiar los límites de lo desconocido, decidió investigar la leyenda por sí mismos. Investigaron en bibliotecas y archivos, buscando pistas sobre la canción maldita y sus orígenes. Después de semanas de búsqueda, finalmente encontraron una referencia a la melodía prohibida en un antiguo manuscrito. La descripción era intrigante y aterradora. La canción supuestamente poseía una belleza siniestra que atraía irresistiblemente a aquellos que la escuchaban. Pero una vez que los acordes penetraban en sus oídos, la muerte se aferraba a ellos como un destino inevitable. Impulsados por la curiosidad y el deseo de experimentar algo sobrenatural, los amigos se prepararon para escuchar la canción maldita. Se reunieron en una habitación oscura y llena de misterio, donde colocaron un viejo tocadiscos en el centro. Con cautela, colocaron el vinilo que contenía la melodía prohibida y se prepararon para enfrentar lo desconocido. A medida que la aguja tocaba el disco y los primeros acordes llenaban el aire, los amigos quedaron hipnotizados por la música. La melodía era hermosa, pero a la vez inquietante. Una sensación de malestar comenzó a arrastrarse por sus cuerpos,
pero ya no había vuelta atrás. La canción maldita los había atrapado en su hechizo mortal. Con el paso de los días, los amigos comenzaron a experimentar sucesos extraños y aterradores. Pesadillas vívidas los atormentaban cada noche, plagadas de imágenes perturbadoras y voces susurrantes. La paranoia se apoderó de ellos, ya que sentían que estaban siendo observados constantemente, incluso en los lugares más seguros. Uno por uno, los amigos comenzaron a sufrir desgracias inexplicables. Accidentes fatales, enfermedades repentinas y tragedias inexplicables los acechaban. La canción maldita estaba cumpliendo su promesa letal, eliminando a aquellos que habían tenido la osadía de escucharla. Aterrorizados y al borde de la desesperación, los amigos se dieron cuenta de que debían encontrar una manera de romper el encanto mortal de la canción. Se embarcaron en una búsqueda frenética para desentrañar los secretos de la melodía maldita y encontrar una forma de liberarse de su influencia mortal. En su afán por sobrevivir, descubrieron antiguos relatos que hablaban de un ritual de purificación que podía romper el hechizo de la canción. Debían reunir objetos específicos y recitar un conjuro ancestral en un lugar sagrado, con la esperanza de liberarse de la maldición que los había consumido. Con el tiempo en su contra y enfrentando un destino cada vez más sombrío, los amigos se adentraron en lo más profundo de un bosque oscuro, siguiendo las indicaciones de los textos antiguos. El lugar estaba impregnado de un aire denso y pesado, pero estaban dispuestos a enfrentar cualquier cosa con tal de salvar sus vidas. Los amigos, consumidos por el terror y la desesperación, continuaron adentrándose en el bosque en busca de los objetos necesarios para el ritual de purificación. Cada paso era como adentrarse más en la oscuridad y en los dominios de la canción maldita. El bosque parecía tener vida propia. Ramas retorcidas se movían de forma amenazante, susurros siniestros se mezclaban con el viento y sombras acechaban en cada rincón. Los amigos sentían que algo los observaba desde las sombras, una presencia maligna que los perseguía implacablemente. A medida que avanzaban, los efectos de la canción maldita se intensificaban. La mente de los amigos se nublaba, sus pensamientos se volvían confusos y su cordura se desvanecía lentamente. Escuchaban voces susurrantes en sus cabezas, palabras indescifrables que los atormentaban día y noche. El tiempo parecía distorsionarse en aquel lugar maldito. Días y noches se confundían en una espiral de oscuridad interminable. Los amigos comenzaron a perder la noción de la realidad, sin poder distinguir entre lo que era real y lo que era producto de su propia mente perturbada. Los encuentros con criaturas macabras se volvieron más frecuentes. Sombras retorcidas y deformes se movían a su alrededor, acechando en la penumbra del bosque. La risa burlona de una entidad desconocida resonaba en sus oídos, alimentando su angustia y su miedo. El sufrimiento físico y emocional se volvió insoportable. Pesadillas vivientes se materializaban ante sus ojos, arrastrándolos hacia abismos de terror inimaginable. El dolor físico era constante, como si estuvieran siendo torturados por fuerzas invisibles. A pesar de las adversidades, los amigos se aferraban desesperadamente a la esperanza de encontrar una salida. En medio de la oscuridad, descubrieron un antiguo altar, cubierto de símbolos enigmáticos. Era allí donde debían llevar los objetos necesarios y recitar el conjuro ancestral para romper el hechizo. Con manos temblorosas y voces entrecortadas por el miedo, realizaron el ritual sagrado. Las palabras ancestrales salieron de sus labios, cargadas de una mezcla de determinación y desesperanza. Pero en ese momento, algo salió mal. Una fuerza oscura y sobrenatural se manifestó en el altar. Una presencia infernal se alzó frente a ellos, emanando un aura de malicia y sufrimiento. Era la personificación de la canción maldita, una entidad que había reclamado sus almas y que no iba a permitir su liberación. Los amigos, agotados y al borde de la locura, se dieron cuenta de que habían sido engañados por la canción maldita desde el principio. No había escapatoria. Sus almas estaban condenadas a vagar en una eternidad de tormento y sufrimiento. Los amigos, atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento y desesperación, se enfrentaron a la cruel realidad de su destino.
La entidad de la canción maldita los perseguía sin descanso, cazándolos uno a uno para llevarlos a su trágico final. El primero en ser atrapado fue David, quien, en un acto desesperado, intentó huir del bosque maldito. Pero la entidad lo encontró en medio de la noche, sus garras afiladas atravesando su cuerpo mientras sus gritos de agonía se perdían en la oscuridad. Luego fue el turno de Sara, cuya mente había sido corrompida por las pesadillas y las voces susurrantes. Incapaz de soportar el tormento, se arrojó al vacío desde lo alto de un acantilado, encontrando la paz en la muerte. Paul, consumido por el miedo y la locura, se convirtió en presa fácil de la entidad. Susurros siniestros lo condujeron a una trampa mortal, donde fue devorado por las sombras que lo rodeaban, su cuerpo desapareciendo en la oscuridad. La tragedia continuó con cada uno de los amigos, sin esperanza de escape. Sus vidas se extinguieron una a una, víctimas de la canción maldita y su sed insaciable de almas. Finalmente, solo quedaba Emma, la última superviviente. Se encontraba en el límite de su cordura, marcada por el sufrimiento y la pérdida de sus seres queridos. Sabía que su destino era inevitable, pero se negó a caer sin luchar. En un acto de valentía y desafío, Emma se enfrentó directamente a la entidad de la canción maldita. En medio de la confrontación, logró desentrañar la verdad detrás de la maldición. No era solo la canción la que los condenaba, sino sus propias culpas y remordimientos. Con ese conocimiento, Emma se liberó del peso que la atormentaba. Aceptó su destino, y en un último acto de sacrificio, se entregó a la entidad, esperando que su muerte pusiera fin a la maldición de una vez por todas. El silencio cayó sobre el bosque maldito, como si el mal se hubiera desvanecido junto con la vida de Emma. No quedaba rastro de la canción maldita ni de los amigos que habían sido arrastrados a la oscuridad. En las afueras de un pequeño pueblo, rodeado por un espeso bosque, se alzaba un oscuro túnel subterráneo que permanecía abandonado y olvidado por décadas. La leyenda local decía que aquel lugar, conocido como el túnel tenebroso, estaba maldito por la presencia de espíritus vengativos y criaturas sobrenaturales que acechaban en sus profundidades. Nadie osaba acercarse a él, excepto un grupo de jóvenes intrépidos, que encontraron en su curiosidad una puerta abierta a una experiencia aterradora. Era un día nublado y silencioso cuando 5 amigos de la infancia decidieron aventurarse a explorar el temido túnel. Sus nombres eran Alex, un joven valiente y carismático; Sara, su amiga cercana y amante de lo paranormal; Matt, un chico aficionado a la adrenalina y los desafíos; Emma, la más racional y cautelosa del grupo; y Mark, el escéptico y bromista del equipo. Con linternas en mano, adentraron el bosque hasta llegar a la entrada del túnel, una abertura oscura y misteriosa que parecía invitarlos a cruzar hacia lo desconocido. La atmósfera se volvía más densa a medida que se acercaban, y los árboles parecían susurrar advertencias en el viento. ¿Están seguros de que queremos hacer esto?, preguntó Emma con nerviosismo. Vamos, será emocionante. ¿Acaso tienes miedo, Emma?, dijo Matt con una sonrisa juguetona. Emma se cruzó de brazos y miró a sus amigos. No tengo miedo, solo quiero asegurarnos de que sabemos en lo que nos estamos metiendo. Alex, siempre dispuesto a liderar las aventuras, tomó la delantera y entró al túnel seguido de cerca por Sara. Mark, entre risas, siguió detrás de ellos. A pesar de las dudas de Emma, no quería quedarse sola en el bosque, por lo que los siguió con precaución. La boca del túnel los tragó y una oscuridad inquietante los envolvió. Dentro del túnel, el ambiente era helado y húmedo. Las paredes estaban cubiertas de musgo y parecían susurrar antiguas historias de terror. Cada paso que daban resonaba con un eco siniestro que parecía llevar consigo el peso de siglos de secretos oscuros. Sara, emocionada por la experiencia, comenzó a relatar las leyendas que había escuchado sobre el túnel. Hablaba de apariciones de sombras danzantes, susurros incomprensibles y suspensores que aseguraban haber visto figuras espectral durante la noche. Mientras avanzaban,
la luz de las linternas parecía desvanecerse más rápidamente de lo habitual, como si la oscuridad del túnel estuviera devorando la luz. Los amigos comenzaron a sentir una creciente inquietud, y una sensación de estar siendo observados se apoderó de ellos. De repente, un escalofrío recorrió la espalda de Mark, y se detuvo en seco. Miró a su alrededor, pero no vio nada fuera de lo común. Sin embargo, una sombra se movió en el rincón de su visión, y el aire se llenó de un aroma a tierra húmeda y podredumbre. ¿Alguien más sintió eso?, preguntó con una voz temblorosa. Los demás intercambiaron miradas nerviosas y Alex intentó tranquilizarlos. Deben ser solo nuestros nervios jugándonos malas pasadas. Sigamos adelante, no hay nada de qué preocuparse. A medida que el grupo avanzaba más y más en el interior del túnel tenebroso, la opresión en el aire se intensificaba. El frío se volvía más intenso, y cada vez era más difícil respirar. Las linternas comenzaban a parpadear, como si una presencia invisible estuviera drenando su energía. Aunque querían dar marcha atrás, una extraña fuerza parecía empujarlos hacia adelante, como si el túnel los tuviera prisioneros en su oscuro abrazo. Los susurros y los crujidos resonaban en las paredes, y las sombras danzantes se movían en las periferias de su visión. Los amigos no se atrevían a mirar directamente hacia ellas, pero podían sentir que las presencias acechaban a su alrededor, alimentándose de su miedo y ansiedad. El miedo comenzó a corroer sus ánimos y a generar tensiones entre ellos. Emma, la más racional del grupo, insistía en que debían dar marcha atrás y abandonar el túnel, pero sus amigos se mostraban renuentes a ceder. La intriga y la curiosidad los mantenían cautivados, a pesar de la creciente pesadilla en la que se habían adentrado. Sarah, la aficionada a lo paranormal, intentaba tranquilizarlos, atribuyendo las extrañas sensaciones a la energía de los espíritus que habían dejado su huella en el túnel. Matt, el amante de la adrenalina, buscaba aventurarse aún más en la oscuridad, ansioso por descubrir lo que se ocultaba más allá. Mark, por otro lado, mantenía su actitud burlona, ocultando su creciente inquietud con comentarios sarcásticos. A medida que avanzaban, los sonidos y las presencias se volvían más inquietantes. Voces susurrantes parecían llamarlos desde la distancia, y figuras borrosas se movían en las sombras, apenas perceptibles en el rabillo de sus ojos. La sensación de estar siendo observados se volvió abrumadora, y el miedo se aferraba a ellos como una sombra oscura. De repente, una fuerte ráfaga de viento helado los sacudió, apagando sus linternas y sumiéndolos en una negrura absoluta. Gritos y exclamaciones de pánico llenaron el túnel, pero ninguno de ellos podía ver el rostro del otro en la oscuridad. «Esto no puede estar pasando», gritó Emma, tratando de controlar su voz temblorosa. «Calma». Todos nos agarramos de las manos para no perdernos, sugirió Sarah, intentando tranquilizarlos. El grupo se aferró desesperadamente unos a otros, tratando de mantener la calma en medio de la oscuridad y el miedo abrumador. Las voces susurrantes parecían multiplicarse, susurrando en sus oídos con palabras incomprensibles y perturbadoras. De repente, una luz tenue y pálida comenzó a brillar a lo lejos. Era como una lucecita parpadeante que los llamaba desde la distancia. Llenos de esperanza, se dirigieron hacia ella, guiados por el débil resplandor. Sin embargo, a medida que se acercaban, se dieron cuenta de que la luz no era lo que parecía. No era una salida o una señal de esperanza, sino una trampa mortal. La luz provenía de unos ojos brillantes y rojizos, pertenecientes a una figura siniestra que emergía de las sombras. Era una criatura de aspecto grotesco y retorcido, con una sonrisa malévola y garras afiladas que se aferraban al techo del túnel. Los amigos retrocedieron, pero estaban atrapados, rodeados por la oscuridad y la criatura que los acechaba. La criatura, ágil y siniestra, se abalanzó sobre el grupo de amigos, sus garras afiladas y dentadas mostrando su intención de hacerles daño. En medio de la oscuridad y el caos, Alex, Sarah, Matt, Emma y Mark lucharon por sus vidas, desesperados por encontrar una salida y escapar del abrazo mortal del túnel. Con el corazón latiendo a 1000 por hora y la adrenalina corriendo por sus venas, Alex logró sacar su linterna y la encendió nuevamente.
La luz parpadeante reveló la apariencia de la criatura, tenía la piel pálida y desgarrada, sus ojos rojos como el fuego y una sonrisa macabra que revelaba afilados colmillos. Era una imagen que no olvidarían jamás, y la certeza de que se encontraban frente a una entidad maligna los invadió. Sara, con lágrimas en los ojos, sacó un amuleto que llevaba alrededor del cuello y lo apuntó hacia la criatura, esperando que éste pudiera ahuyentar a lo que fuera que los acechaba. Pero su intento fue en vano, el amuleto no parecía tener ningún efecto sobre la criatura que avanzaba implacablemente hacia ellos. El pánico se apoderó de ellos, y Emma gritó: «Debemos volver por donde vinimos, rápido». Sin pensarlo dos veces, se dieron la vuelta y corrieron en dirección opuesta, alejándose de la aterradora criatura que los perseguía. Pero la oscuridad del túnel era traicionera, y pronto se encontraron desorientados y sin saber hacia dónde dirigirse. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, y los ecos de sus propios pasos se confundían con los susurros incomprensibles que llenaban el aire. Cuando creían que todo estaba perdido y que la criatura los alcanzaría, una luz tenue se filtró entre las sombras. Era la luz del exterior, la salvación que tanto ansiaban. Llenos de esperanza, corrieron hacia ella con todas sus fuerzas. Finalmente, emergieron del túnel tenebroso, exhaustos y temblando de miedo. La criatura ya no los perseguía, pero la experiencia los había marcado para siempre. Se miraron entre sí, sus ojos reflejando el horror y la desolación de lo que acababan de vivir.